Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre los diagramas de caso de usos en UML. Un diagrama de casos de uso se va a complementar mucho con el diagrama de clases, puesto que a través del diagrama de casos de uso tú podrías identificar los métodos que van a contener tus clases. En otras palabras, los diagramas de casos de uso me van a permitir a mí identificar las acciones que se hacen con el sistema. Y esto es muy importante poder nosotros determinarlo, ¿no? Voy a ver yo a mi sistema como un conjunto de acciones. Yo puedo tener un menú en donde el usuario interviene. Para esto yo te recomiendo que antes hayas consultado el material del curso. Vamos a tener nosotros lo que son actores, quienes intervienen con el sistema. Recuerda que vamos a poder contener actores vivientes o no vivientes. ¿Y esto qué significa? Vivientes son las personas que interactúan con el sistema, un cajero, una recepcionista, el gerente, ¿no? El contador. Aquellos actores no vivientes es un archivo XML, es una base de datos, es una impresora. Son cosas que también ocupa el sistema, les manda alguna indicación para que se realice algo. Los casos de uso entonces son acciones. La anotación ya la tienes como tal en el documento. Los casos de uso se van a relacionar y aquí pueden surgir algunas dudas. Las relaciones más comunes son una asociación normal, ¿no? Que es una línea que va comúnmente del actor a mi caso de uso. Posteriormente tenemos lo que son el include y el extends. Si yo no puedo diferenciar entre uno y otro, no te preocupes, es normal, ¿no? En esta etapa aún estamos en el análisis, entonces únicamente lo que tenemos que hacer es sí identificar bien las acciones. Se puede dar clic en esta opción del menú o el usuario puede seleccionar esta opción, el usuario está introduciendo estos datos. Verbos, acciones, chicos. Aquí lo importante es, me ha tocado ver casos de uso que dice colores, cuando la acción es seleccionar color de fondo. Entonces, de colores a seleccionar color de fondo, hay un abismo de diferencia en el concepto. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Entonces, ten mucho cuidado en cómo lo redactas. Hasta en este punto en donde estamos viendo nosotros el diagramado es de análisis. Puede sufrir modificación de forma posterior. Recuerda ahí en un momento dado que en el documento te menciono, en include, el caso de uso incluye a otro. ¿Esto qué significa? Que yo tengo mi clase y desarrollo un método, pero dentro de ese método puedo en una línea de código invocar a otro método. Ahí lo estoy incluyendo. En programación así veríamos es un include. ¿Y qué voy a entender yo por el extends? El extend es cuando es opcional, es un menú. Entonces el usuario lo puede elegir o no, o queda libre al albedrío del usuario. Totalmente opcional. Existe la opción ahí, está, pero el usuario puede elegir darle clic o no y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es lo que nos marca la literatura para poder trabajar la diferencia entre uno y otro. ¿Qué quiero que veamos? Hay que saber escribirlos o anotarlos para no tener problemas. Y permíteme, vamos a checar esta parte. Un diagrama de casos de uso se debe de ver de esta manera. Yo ya lo expliqué en el documento, tengo lo que es mi frontera, indico a qué se refiere, ¿no? Estoy colocando que es un inicio de sesión, tengo mi actor. Si ya tengo identificado el rol del actor, puedo colocarlo sin ningún problema. A este actor es un vendedor. Coloco el nombre como tal, ¿no? Tengo aquí dentro mis casos de uso, las acciones. Ingresar usuario y voy a poner que ingresar el password. Y son mis casos de uso. Esta es una relación normal, una asociación. Vamos a ver qué ocurre ahora cuando yo, por ejemplo, quiero ver una relación de tipo include. Seguramente en el sistema ocurrirá lo siguiente. Cuando el usuario, en este caso un vendedor o mi actor vendedor, ingresa el usuario y contraseña, se tienen que ejecutar algunos métodos de validación. ¿Esto a qué se debe? Comprobar que el usuario y la contraseña tengan mayúsculas y minúsculas, que mayúsculas tengan, que mayúsculas no tengan. Entonces tenemos que validar eso. ¿Con qué lo validas? Seguramente esa información tendremos que ir a validarla a una base de datos o algún archivo, si nuestro sistema es sencillo para efectos de clase, ¿no? Entonces, podemos aquí validar el usuario y también validar la contraseña. Observa que este tipo de validación no es opcional y se tiene que dar una vez que se ingrese el usuario y contraseña. Entonces, en este caso se dice
que mi relación es de tipo include. Y esta es la segunda relación que pueden manejar los casos de uso. Te presento este otro ejemplo, en donde ahora tenemos aquí el caso de uso en global es inscribir materias. Tengo un alumno que va a seleccionar sus materias. Si el alumno va a seleccionar 7, 8 materias, no tengo que poner 7 u 8 veces seleccionar materia. Lo abrevio aquí, seleccionar materias, y una vez que ya coloco eso, puede ser opcional que al término de este quiera imprimir mi horario preliminar. Pero esto ya vendría siendo algo opcional. Entonces a este tipo de relación se le conoce como extens. Comúnmente cuando somos nuevos con los casos de uso nos confundimos muchísimo en colocar este tipo de relaciones. Mi recomendación es no te estreses. Si no sabes si es include o extends, simplemente sí visualiza la relación de esta manera. Así. Y ya, recuerda que por cada diagrama de casos de uso que yo tenga, voy a hacer su respectiva plantilla. El ejemplo lo tienes en el documento que ya debes de haber revisado. Entonces, aquí sí, en lenguaje natural, yo voy a ir describiendo qué hace realmente el caso de uso. Por ejemplo, en el caso anterior, teníamos lo de seleccionar materias. Ahí podrías colocar en tu plantilla, el usuario o el alumno va a seleccionar alrededor de 5 o de 4 a máximo 10 materias, dependiendo la cantidad de créditos, ¿no? Y ya, así de fácil lo vamos a englobar. Ojo, este es un error muy común la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de diagramas. Quieres modelar o poner las acciones que hace todo el sistema en un solo diagrama. Esto en primer lugar no se entiende. Para esto vamos a ocupar una herramienta que nos ofrece el diagramado que se llaman paquetes. Sí, las acciones que yo voy a modelar son muy extensas, entonces no va a tener caso yo hacer un diagrama tan horrible como el que te mostré hace unos momentos. ¿Qué tengo que hacer? Ocupar un paquete. ¿Qué va a ser un paquete? Es una notación en UML que me va a englobar ciertos diagramas de casos de uso, que yo posteriormente voy a hacer referencia a ellos en otro diagrama. ¿Y esto cómo es? Fíjate. Para evitar estar trabajando de más y que mi diagrama no se vea, yo puedo ocupar lo que va a ser un paquete. El paquete en UML, en el diagrama de casos de uso en UML, va a ser la notación de una carpeta y dentro de ella voy a tener qué casos de uso se ejecutan. Y entonces, observa, mi paquete se llama actualizar base de datos. Puede o no contener qué actores lo involucran. Observa, aquí ya me queda un diagrama de casos de uso utilizando un paquete. Y en este caso tengo a mi actor capturista en un diagrama que me va a modelar la captura de algún artículo, en donde él puede ingresar datos del producto, modificar producto, y esto automáticamente invocaría al paquete actualizar base de datos y sería el diagrama que ya te mostré hace un momento. Y así me evito que mi diagrama de casos de uso quede nada entendible para el resto de los compañeros del equipo. Como nota final, un diagrama de casos de uso no contempla sentencias de control, no contempla un if, no contempla un for, no. Simplemente son acciones. Para yo poder ya describirlas, el usuario ingresa con usuario y contraseña y son un máximo de 3 veces, eso lo describo yo en mi plantilla. Este diagrama se va a complementar muchísimo con el diagrama de clases. Te vuelvo a hacer esa aclaración para ir identificando los métodos o inclusive ir identificando que hay alguna clase para que realice esa acción, ¿no? Para que se pueda realizar esa acción. Por mi parte, eso sería todo. Bye.